Ya estamos de regreso, 8:30 de la mañana. Y bueno, de acuerdo con el último reporte de Estadística Penitenciaria Nacional, al interior del Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Marta, Catitla, viven tan solo 10.9% del total de la población femenina del país. Y es un tema que me gustaría platicar con Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, un mexicano, a quien le agradezco, por supuesto, que atienda nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, el gusto es mío. Muy buenos días. Pues bueno, a raíz de la visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al penal femenil de Santa Marta, Catitla, ustedes dieron a conocer datos importantes, ¿no? De que en el país hay alrededor de 12.782 mujeres encarceladas y se dio a conocer también que muchas mujeres reciben una sentencia mayor. Platícanos un poco de esto y por qué se da esta situación. Sí, yo creo que el tema, a ver, creo que la visita del ministro Saldívar fue sumamente importante. El ministro Saldívar demostró la humanidad que requiere, que obliga realmente a quienes ejercen la ley, a quienes ejercen el poder y el poder de poder encarcelar a una persona, de limitar la libertad de una persona. eh, Tiene que ser mucho más humana. Y creo que el día miércoles eso fue lo que pasó. Y por una parte, y por otra parte, creo que la reclusión con perspectiva de género especialmente requiere de muchísima atención. México tiene un 6% más o menos de la población total penitenciaria son mujeres, entonces es algo relativamente nuevo que va en aumento. Hay muchos factores que creo que se tienen que considerar cuando hablamos de reclusión con perspectiva de género. El primero es el acceso a la justicia que puedan llegar a tener las mujeres. Hoy creo, y esto no es un tema meramente de género, sino hombres y mujeres están muy distantes de la justicia. Y lo digo no nada más para las personas que están privadas de la libertad, pero para cualquier ciudadano. O sea, en México no se denuncia un delito. Si terminas en la cárcel, es un problema tener acceso a un abogado, a un buen abogado, a conocer a tu juez, a llevar audiencias, a llevar el debido proceso. Y eso creo que hay que mencionarlo y hay que atacarlo inmediatamente. Segundo, hay un machismo brutal dentro del sistema de justicia penal. Y aquí es donde entran ciertas cuestiones como el aumento de penas, por ejemplo, en mujeres. Estadísticamente hicimos un estudio en Reinserta Nacional donde podemos ver que las mujeres tienen en promedio una sentencia de 6 años mayor a un hombre por el mismo delito. También muchos casos que tenemos en prisión son mujeres que no necesariamente fueron las autoras materiales del delito, por ejemplo, homicidio parentesco, cuando matan a sus hijos, los mata el esposo o la pareja, pero ellas son culpadas como si ellas las hubieran matado y se les da la misma pena que quien ejerció el delito por mano propia, ¿no? Y eso tiene que ver con un machismo y tiene que ver con una creencia de que la mujer es su deber cuidar de los niños y ejercer. Hay muchas mujeres también en una situación de cárcel con penas máximas incluso que están ahí por haberse defendido, haber matado a su violador, haber matado a su agresor, etcétera, etcétera. Y la tercera que creo que es importante que mencionemos es el tema de la maternidad en reclusión. Creo que es importante que en este país entendamos que la cárcel funciona para segregar a personas que hacen daño a la sociedad. Si yo tengo una mujer en la cárcel con 5 hijos menores de edad, por ejemplo, que tiene un robo simple, no me sirve de nada tenerla en la cárcel, porque ahí lo que estoy haciendo es daño a la sociedad. Tengo a 5 niños que no tienen a su mamá con ellos. ¿No? Hay un brazalete, por ejemplo, una medida alterna, arresto domiciliario, cuestiones así, son muy importantes. En México se ejerce en demasia la pena punitiva y es como la cárcel es la única solución, ¿no? Yo creo que los brazaletes, las medidas alternas son herramientas que se tienen que empezar a utilizar en este país. Ujú. Sabes que, pues, ¿cuántas historias no hay ahí, no? ¿Cuántas no conocieron ustedes? ¿Se acercaron a las mujeres que están ahí, contaron sus historias o de qué manera pudieron realizar este estudio? Nosotros, el estudio que hicimos en Recierta, trabajamos con 12,000 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, a nivel nacional, en diferentes estados. Ok, por medio de entrevistas, vieron sus Entrevistas historias, cualitativas, exacto, entrevistas cualitativas, entrevistas cuantitativas, y también Reinserta lleva 9 años caminando a las cárceles del país, escuchando las historias de quienes ahí están, y bueno, conocemos muy bien los casos de injusticia y conocemos muy bien los casos pues, de violencia, ¿no?, que se dan. Ujú. Sí, exacto. ¿Cuántas injusticias? También hay una preocupación porque más del 50% de las mujeres privadas de la libertad pues viven en centros de reinserción mixtos, ¿verdad? Sí.
Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que son mamás? ¿Hay un porcentaje alto de casos y cómo son tratadas? Mira, las mujeres que son madres depende mucho el caso y hay que hablar también de el 100% de los penales, ¿no? No nada más de Santa Marta, en donde el ministro Saldívar estuvo. Cada cárcel es distinta y cada cárcel ejerce un nivel distinto de realidad para las mujeres, incluyendo para los niños. Hay penales como Santa Marta que tienen espacios lúdicos impecables para los niños y hay penales como Matamoros, Tamaulipas, por ejemplo, que tienen condiciones deplorables para los niños, ¿no? Depende mucho el penal, los penales mixtos, los penales que son únicamente para mujeres y demás. Así es, y esta cifra también es una muestra de la urgencia de atender pues, la realidad penitenciaria que vive nuestro país, el acceso a la justicia desde otra perspectiva de género que promueva también la implementación de programas de maternidad, sexualidad, la planificación familiar, la crianza, cuestiones de género dentro de los centros del país. El Y ustedes vínculo. en Reinserta, ¿cómo lo manejan? O sea, Justo, yo creo que es que se fomente el vínculo afectivo familiar y eso está estipulado en la ley, cómo mejoramos la sociedad, no cómo damos un paso para atrás. Y yo creo que la pena privativa y el castigo, el sistema punitivo que estamos instaurando en México es peligrosísimo y tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo lo implementamos. Nosotros en Reinserta trabajamos mucho con el tema de género, trabajamos mucho con la maternidad en prisión, con niños cuyos papás están en prisión, con niños que viven en prisión, trabajamos mucho con menores de edad encarcelados que han cometido delitos graves, con niñas especialmente sobrevivientes de delitos de alto impacto. El tema de género y la justicia es un tema muy pendiente en este país. ¿Y qué tan fácil fue para ustedes poder ver estos casos y sacar esta estadística? ¿Tuvieron acceso rápidamente? ¿Les pusieron trabas o pudieron acceder a la información? Pues muy fácil. La verdad es que en cuanto a la justicia podemos acceder muy rápido a la información porque no le estamos pegando directamente al sistema penitenciario, son dos índoles completamente distintas. Entonces, nosotros al hacer el estudio de defensoría y de acceso a la justicia, pues realmente no nos pusieron ninguna traba en el sistema de justicia penal. ¿Tuvieron también contacto con los familiares que las visitan? ¿Cuál es su opinión de las que pues, son juzgadas injustamente y que están ahí? ¿Cuál es la opinión al respecto? Pues Desde fuera. imagínate la cantidad de personas inocentes que no hay en la cárcel y lo doloroso que es para una persona que no tiene por qué estar en la cárcel que sea juzgada. Y más cuando son personas que normalmente no tienen acceso a recursos económicos y son personas que no necesariamente tienen el conocimiento jurídico. Entonces se ve como este abuso de confianza, pareciera a veces que la corrupción sistematizada en el sistema de justicia penal está completamente arraigado y hasta ya saben cuáles son sus presas, ¿no? Que son personas más humildes, que no tienen acceso a recursos económicos, que no tienen acceso a viralizar sus casos y son las personas que desafortunadamente se vuelven víctimas del sistema. Exacto, y que no tienen acceso a un mayor apoyo o a un abogado que las ayude a salir de eso, porque como mencionas, pues muchas personas de las que están ahí pues son de bajos recursos. Entonces, pues su limitante les impide poder defenderse y pues es por eso que terminan a veces con penas injustas. Sin duda. Abuso de autoridades, realmente. Son penas injustas de abuso de autoridades, porque te das cuenta luego cómo hay un perfil en la cárcel y es gente que no necesariamente tiene acceso a la sí, recursos, básicamente, tanto de conocimiento al derecho, económicos, y es triste, es muy inhumano. Yo creo que si algo hay que resaltar de lo que hizo el ministro Saldívar es la calidad humana de ir como ministro a pararse a un reclusorio. Estoy platicando con Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. ¿Y qué propone Reinserta precisamente para mejorar el sistema penitenciario? Yo creo que el que entendamos que el sistema penitenciario es parte esencial del sistema de justicia penal y es esencial en materia de seguridad. O sea, es un absurdo el que tengamos penales como los tenemos, de esta calidad inhumana, pretendiendo que de esa manera construyamos paz en el futuro. Pero desafortunadamente seguimos alimentándonos de política barata, de un sistema punitivo, más penas, como si más penas fueran más seguridad. Yo creo que hay que cambiar y pensar a mediano y largo plazo en materia de paz y en materia de justicia.
Muchísimas gracias, Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, un mexicano, pues por toda esta información que nos brinda. Es muy importante este tema que debemos destacar día a día de cómo también hay injusticia contra las mujeres en estos lugares. Y vámonos a otra cosa, déjeme mostrarle estas imágenes que nos manda precisamente nuestro corresponsal de Sinaloa, Felicitos Trujillo, sobre una ballena. Turistas captaron el video de un momento en que la ballena cae sobre una embarcación